Hola, buenas tardes a todos. En la clase de hoy vamos a hablar sobre los títulos, cómo se plantea el problema, cómo se plantea la pregunta de investigación, la hipótesis y la justificación. Vamos a ver los criterios más importantes y los conceptos que hay que tener en cuenta para que podamos fortalecer estos elementos dentro de nuestra formulación del proyecto. Entonces vamos a ello. Bueno, entonces como les decía, vamos a trabajar sobre el título, el problema, la pregunta de investigación, hipótesis y la justificación. Entonces, ¿cómo escribir un buen título? Pues lo primero que tienen que pensar es en estas 5 conceptos o criterios. Uno, que sea atractivo, con buena sintaxis, de corta extensión, explícito, es decir, que sea claro y concreto. Atractivo, ¿por qué? Ustedes tienen que pensar que muchas veces muchos de los lectores o de las personas que van a leer un proyecto, lo primero que ven es el título, y si el título no les atrae, no les parece interesante, llamativo, o que captura su interés intelectual, académico, o del interés particular que tiene para hacer una lectura sobre su trabajo, el lector va a pasar desapercibido y entonces no va a leer su título o no va a ver la importancia de su trabajo dado que el título no es atractivo. Con buena sintaxis. Esto quiere decir que el orden de las palabras debe ser el adecuado para que el mensaje se pueda transmitir. Entonces, esto es muy importante. Ahorita más adelante vamos a ver unos ejemplos, pero si no se escogen bien o las palabras o cómo se organizan, el mensaje puede estar errado. De corta extensión. Muchas veces los títulos se vuelven tan extensos intentando capturar o resumir toda la idea del proyecto, que finalmente no son tan largos que no terminan diciendo nada porque tienen mucha información y saturan mucha información al lector. Entonces tienen que ser de una extensión corta, que sean explícitos, o sea, que sea claro el mensaje, que la persona que lea el título ya entienda de qué se va a tratar, ¿sí? Y que pueda tener una idea más o menos de lo que va a tratar el proyecto, y concreto, que vaya hacia lo que realmente el proyecto hizo, que no desvíe la atención y que tampoco se vaya o no utilice palabras que sean irrelevantes para el tema o para el desarrollo o para lo que se desarrolló dentro del proyecto. Entonces, el concreto tiene que decir que la redacción sea económica. Entonces, muchas veces palabras como palabras que están articulando diferentes ideas se pueden sustituir por comas, por dos puntos, ¿cierto? Que son otras formas de hilar palabras sin que se pongan palabras de más. Entonces, vamos a comenzar con un ejemplo. Entonces, vean este título. ¿Ustedes qué piensan? Acción de los antibióticos sobre las bacterias. Parece a primera vista un buen título. Es concreto, ¿cierto? No es extenso, su sintaxis está bien, pero tiene problemas. Uno de los problemas es que usa palabras muy generales, ¿sí? Por ejemplo, acción de los antibióticos. Todos los antibióticos, se estudiaron todos los antibióticos. Imagínense la gama de antibióticos que pueden haber en el mercado, y que este es un estudio, por ejemplo, de un estudiante de microbiología o de medicina que quiera ver la acción de esos antibióticos. Entonces, cuando dice antibióticos, son todos los que están disponibles en el mercado. Y lo mismo pasa con la palabra bacterias. ¿Estudiaron todas las especies de bacterias o algún grupo? Entonces, de manera que este título, si bien nos está ayudando, es general, tiene una buena sintaxis, es claro, pero pues la verdad no me va a decir mucho en la medida en que probablemente el proyecto que tuviera que tuviera este título, pues me estaría diciendo, no, pero dejaron muchas cosas ahí envueltas dentro de la palabra bacterias, de pronto yo solo voy a trabajar con uno o dos tipos. Entonces, de este título, de este posible título, uno podría hacer unos cambios. Entonces, por ejemplo, uno dice acción de la streptomicina sobre la Mycobacterium tuberculosis. Es decir,
¿Cuál es la acción de este tipo de antibiótico, que es la streptomicina, sobre una bacteria puntual que es la que produce la tuberculosis? O por ejemplo, acción de la streptomicina y la neomicina y la tetraciclina sobre las bacterias gram positivas. Entonces me está diciendo que probó 3 antibióticos, streptomicina, la neomicina y la tetraciclina, sobre un grupo, ya no una especie o una bacteria en particular, sino sobre un grupo que son las gram positivas, ¿sí? Que es un grupo de un tipo de bacterias, una categoría que agrupa varias especies. Otro posible título puede ser acción de los antibióticos poliénicos sobre las bacterias fitopatogénicas. O sea, es decir, un grupo de antibióticos sobre otro grupo de bacterias. Podría ser otro grupo. Y si bien casi todos tienen la misma extensión, todos son concretos, todos son llamativos en el que están mostrando algo muy puntual. Y, por ejemplo, es el último, acción de diversos antibióticos y antifúngicos sobre Candida albicans y Aspergillus fumigatus. O sea, dice amplios, diversos. O sea, ya sé que me van a decir que no va a tratar sobre uno solo, pero de todas maneras diversos, pues queda haciendo igual un universo más grande. Pero digamos que más o menos este título puede estar mejor que el anterior, ¿no? Que acción de los antibióticos sobre las bacterias, que era súper general. Pero acá sigue habiendo un problema, que ¿cuál creerían? En todos, como ustedes ven, dice acción. Pero ¿qué es una acción? ¿Qué tipo de acción? Es otro universo, ¿cierto? Es otro universo muy grande. La acción sigue siendo una palabra muy general, que hace que nuestro título todavía siga siendo muy amplio. Entonces, la acción podría estar hablando de la inhibición o el bloqueo, ¿cierto? Del crecimiento de las bacterias, de su dispersión, de su uso en ciertos grupos. Entonces un mejor título lo podríamos acomodar a algo así: inhibición del crecimiento de micobacterio en tuberculosis por la streptomicina. Entonces es muy claro, es económico en el número de palabras que utilizo, tiene una corta extensión, ¿sí? Es atractivo porque me está diciendo puntualmente que va a atacar una de las fuentes de tuberculosis. Entonces este es el tipo de título que uno tiene que pensar, ¿sí? Y que tienen que recordar que miren cómo está, no es la inhibición, ¿sí? O el bloqueo no está escrito en términos, en un verbo abierto, ¿cierto? No estamos utilizando el título como un título en el que aparezcan verbos. Ahora vamos a ver la sintaxis. Vamos a ver este tipo de título y quiero que lo analicen bien. Caracterización de las bacterias que producen mastitis mediante la cromatografía de gas líquido. Aparentemente pareciera un buen título, ¿sí? Pero si ustedes lo detallan, tienen que fijarse sobre quién el título está haciendo razón del sujeto, o sea, sobre cuál es el objeto. Caracterización de las bacterias que producen mastitis mediante la cromatografía de gas líquido. Es decir, que no es maravilloso que hayan bacterias capaces de utilizar la cromatografía. ¿Esto qué quiere decir? Que la sintaxis, el orden en que la persona que escogió esto, que esto fue sacado de una revista, hizo que las bacterias, ¿sí? Que las bacterias fueran el sujeto. Cuando no, lo que queremos saber es que se utilizó una nueva técnica para caracterizar ese tipo de bacterias que utilizan la mastitis. Y el error de la sintaxis está aquí en el marco rojo: caracterización de las bacterias que producen mastitis mediante la cromatografía de gases. O sea que las bacterias son las que hacen la cromatografía de gases. Eso es lo que es esta frase. Pero fue un error de sintaxis, de cómo acomodaron las palabras. De manera que una mejora a este título en términos de la sintaxis sería cromatografía de gas líquido en la caracterización de bacterias que producen mastitis. Ahora vea dónde quedan las bacterias.
lo que queremos caracterizar son las bacterias, ¿cierto? Mediante una técnica que se llama cromatografía de gas líquido, ¿cierto? Y que estas bacterias pues son las que producen la mastitis. Entonces acá, en el orden de las palabras, miren que son las mismas, lo único que cambió fue el orden, es que la cromatografía de gas líquido es lo más importante, que es la técnica que el investigador decidió emplear para caracterizar estas bacterias que producen mastitis, no las bacterias que utilizaría en la cromatografía, como estaba escrito anteriormente. La sintaxis es muy importante porque puede cambiar todo el sentido de lo que se hizo en la investigación o de lo que quiere buscar el proyecto. De esta manera, ustedes tienen que pensar que el título es un artículo, es una etiqueta, ¿sí? No una oración gramatical, ¿sí? Entonces es una etiqueta, es algo con lo que se va a identificar el proyecto, con lo que se va a identificar el libro, el artículo que vayan a escribir, ¿sí? Entonces tienen que pensar que ese nombre, ese título va a identificar al proyecto. Y que por ese es que la gente lo va a recordar. Dice, ah, sí, el proyecto de las bacterias. Ah, sí, el proyecto de la restauración de cuencas. Ah, porque el título tuvo elementos que ahí viene el segundo punto, debe contener términos claves para su rápida indexación e identificación. Y piensen que ustedes no escriben solo para ustedes. Piensen que su grupo, sus proyectos van a hacer parte de un banco de proyectos, como muchas veces funciona en las corporaciones o en las entidades públicas, donde se empiezan a llenar proyectos que después se revisan y se priorizan cuáles se usan. Entonces esos son proyectos que deben tener una forma fácil de identificación para que cuando un motor de búsqueda esté buscando los proyectos, estos se vean fácilmente y sean fácil de encontrar y que salgan entre las primeras búsquedas y no entre las últimas, donde generalmente ya el que está buscando los nombres de los proyectos ya no busca más. No debe contener abreviaturas, jerga o modismos. Esto es muy importante, porque las abreviaturas no siempre son abreviaturas estandarizadas. Uno puede creer que sí. Uno puede decir que Ponca, ¿no? Todo el mundo entiende que es un Ponca, pero uno tiene que pensar que uno nuevamente no escribe para un grupo selecto, sino para un grupo amplio de lectores. De manera que las abreviaturas se deben evitar al máximo, a menos de que sean pues indispensables en algunas áreas del conocimiento. Se ponen abreviaturas porque reduce en verdad el número de palabras con el que se quiere escribir, digamos, la metodología que se utilizó, pero en general no. La jerga, es decir, el lenguaje común, coloquial, en un proyecto debe evitarse, ¿sí? Porque puede generar subjetividades a la hora de que el lector lo vea o que un evaluador lo mire, y además puede generar prejuicios antes del proyecto debido al imaginario que tenga la persona de acuerdo al contexto donde entiende esa palabra. Entonces, pensémoslo así: yo escribo un proyecto para los colombianos, ¿sí? Y digo que es una chimba de proyecto, ¿sí? Pero ese chimba en Colombia es una cosa, y por ejemplo en México es otra, y en Ecuador es otra, entonces las otras personas pueden decir, ¿cómo así que utilizaron esa palabra tan común, coloquial, para describir algo del proyecto, ¿cierto? O los modismos, palabras modificadas localmente, ¿cierto? Regionalmente. Uno debe evitar eso. Ahora vamos a pasar al planteamiento del problema. El planteamiento del problema lo que busca es describir de la manera más amplia la situación, objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen y las relaciones, ¿sí? Esto implica que deben generar el universo conocido para que el lector, el evaluador de su proyecto o el tomador de decisiones comprenda de dónde nace la necesidad o el origen del proyecto, tanto como la persona que lo escribió, ¿sí?
Y en esta parte es súper importante y es algo que he visto en casi todos los proyectos y lo que veía, digamos, bueno, de forma resumida en las fichas, pero de las personas que ya han venido entregando su primera entrega del proyecto, es que no citan. Y esta es la parte más importante, ¿sí? Esta es la parte más importante donde deben citar. ¿Por qué? Porque es que ustedes vienen de un contexto. El problema no nació con ustedes, ni nació nada más de una idea de ustedes. Hay personas que antes de ustedes vivieron, sintieron o identificaron el mismo problema. Ustedes deben citar eso. Y además, es un problema y los problemas son subjetivos. Para unos puede que sí y para otros puede que no. Entonces, como los juicios, hay un juicio de valor en lo que yo pongo que se vuelve problemático o no una situación, o falta de conocimiento o una necesidad insatisfecha. Entonces necesitamos dar soporte a esas ideas o a través de las cifras o de los estudios anteriores que me están mostrando que además de la idea que yo tengo, esa idea ha sido compartida por más personas. Realmente los problemas únicos son muy difíciles de encontrar. Lo común es que hayan problemas similares en sitios distintos, ¿sí? Problemáticas, por ejemplo, la contaminación del agua que sucede en el río Bogotá no es una problemática distinta a la contaminación del río Chinchiná, solo que el contexto para Bogotá y Chinchiná va a ser diferente, pero la problemática es la misma, contaminación de aguas. Entonces, las personas anteriormente a la idea de proyecto que uno pudiera tener con la contaminación del río Bogotá, pueden dar una idea de cómo plantear el problema, ¿cierto? Entonces se hacen las siguientes recomendaciones que les pido por favor sigan en el momento de la elaboración o ajuste de su planteamiento del problema de sus proyectos en particular. Primera, ¿cuáles son los elementos del problema, datos, situaciones y conceptos relacionados con el mismo? ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema? O sea, ¿qué hace que ese problema se dé o está correlacionado con qué otras situaciones? ¿Cuál es la situación actual? O sea, el diagnóstico al momento en el que se plantea el proyecto, el momento en que se escribe la situación problemática, ¿cuál es la situación? ¿Qué está pasando? Y sobre todo, ¿cuál es la relevancia? Y acá es muy importante tener citas y tener apoyo de literatura y de evidencia previa, porque la relevancia a uno le puede parecer súper importante en el marco de referencia en el que uno conoce. Pero si uno no le hace ver eso al evaluador, me dice, su proyecto la verdad no es nada interesante y no es nada pertinente para que yo lo apoye. ¿Por qué? Pues porque su problema no tiene relevancia. Y eso puede ser verdad en la medida en que la persona desconoce el contexto. Entonces para esa persona no es relevante. Pero en la medida que uno le hace conocer el contexto, ¿cierto? La situación actual, los elementos, problemas y datos, las situaciones, las correlaciones que tienen con otros hechos, entonces el proyecto toma relevancia. El problema que quiere solucionar el proyecto toma relevancia. Bueno, acá vuelve a la pregunta de investigación con la que tantos han tenido problemas. Entonces recuerden, la pregunta de investigación lo que busca es que de forma concreta se pueda reducir el problema en términos concretos, explícitos, claros y precisos, ¿sí? Para que se pueda desarrollar la investigación. Entonces, es como les venía diciendo, no debe formularse en términos de sí o no. Habían muchos que decían cosas parecidas, no voy a citar puntualmente, pero por ejemplo, hacer la evaluación social en la cuenca del río Meta es pertinente, ¿sí o no? Pues sí o no, no me importa para la investigación.
porque eso no me permite investigar. Le contesto sí, y ahí acabó la investigación. O le contesto no. ¿Sí? Y esto no se trata que las preguntas de investigación sea una serie de preguntas. No, se trata que con la pregunta de investigación yo pueda avanzar. Que mi pregunta sea la adecuada para poder plantear de forma coherente mis objetivos, mis hipótesis, mi metodología, mi aproximación al problema y a la solución del mismo. Entonces la pregunta en sí debe contener el contexto en el cual se enmarca el estudio. O sea, la pregunta uno debe entender con la pregunta el contexto general, por lo menos. ¿Sí? Porque el específico lo tiene que decir, pero el contexto general lo tiene que tener. Debe carecer de expresiones que impliquen juicio de valor. Bueno, malo, mejor. O sea, mi pregunta, ¿será bueno hacer una limpieza del río cada 2 años? Pues sí, no, tal vez, pero lo bueno, malo, feo, mejor no ayuda a la investigación. Uno lo que debe sería, ¿cuál es la estrategia que proporciona las mejores calidades? Ah, que eso es bueno. Ah, bueno, eso se concluye a partir de la investigación. Pero uno no debe hacer un juicio de valor de entrada por 2 razones. Uno, porque ya está dando una posición. Uno ya está haciendo a priori una calificación de su proyecto. Ah, es que es bueno, ¿cierto? O es malo, ¿cierto? Y que realmente si es bueno o es malo, nuevamente es como el sí y el no, es irrelevante. ¿Sí? Porque la idea es que los datos de la investigación y el contraste con los resultados nos den la pertinencia de la respuesta de nuestro proyecto a la pregunta planteada. Y claro, deben delimitar el tiempo, espacio y población en el cual se enmarca. La pregunta tiene que tener un contexto específico, puntual, para que de esa misma forma se le pueda contestar. Porque si tiene, como veíamos en el título, palabras que me están denotando conceptos muy amplios, pues no va a poder contestarla porque el contexto es tan amplio que no va a poder saber puntualmente hacia dónde debo direccionar mis esfuerzos para poder contestar la pregunta. Vamos a establecer un problema. Los estudiantes venezolanos de psicología han reducido notoriamente su rendimiento académico en los últimos años. El problema es reducción de rendimiento académico, ¿cierto? ¿De quiénes? De los venezolanos estudiantes de psicología en los últimos años. Entonces, ¿cómo vuelvo esto? Una pregunta. Ese es mi problema. Si uno tiene bien estructurado el problema, identificado con los criterios que vimos anteriormente, la pregunta de investigación sale de ahí mismo. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de sociología de la Universidad Central de Venezuela durante el periodo 2000-2017? Entonces, ¿qué elementos tengo acá? ¿Sí? Yo acá hice reducido el rendimiento. Entonces me dice, pues tengo que saber cuáles son los factores que inciden sobre el rendimiento. Entonces, sí, estoy buscando la causalidad. Entonces, cuando yo hablo de cuáles son los factores que inciden, es qué causa el rendimiento de un estudiante. ¿Cuáles son los factores? ¿Cierto? ¿Qué cosas son las que hacen que un estudiante sea bueno, malo, regular en su rendimiento? No es si es bueno en el rendimiento, no. ¿Cuáles son los factores? De los estudiantes de sociología de la Universidad Central de Venezuela, una población específica. No pregunté los de psicología de todo Venezuela, no, yo me centré en ese grupo en particular. Y uno se puede centrar en un grupo en particular por muchas razones. Una, porque es lo que le interesa y ya. Dos, porque es la pertinencia a la cual, digamos, dentro de su institución en la que trabaja, su competencia es la que le compete, no tiene que meterse con otros de otras universidades. Tercero, puede ser porque, por ejemplo, son los recursos, para eso le alcanza sus recursos, no tiene más que sino preguntarle a los de una universidad porque para 2 ya no tiene. Entonces, en ese sentido, pues solo puede trabajar con una universidad. Y además lo está suscribiendo, lo está enmarcando en, lo está suscribiendo en un espacio
delimitado que es Universidad Central de Venezuela, los de ahí, los que van a estudiar a ese sitio. Y el tiempo, un periodo de 17 años, del 2000 al 2017. ¿Que por qué? Porque esa es la ventana temporal que le interesa. Uno puede decir, no, pues desde el momento político de cambio en Venezuela, bueno, puede tomar diferentes dimensiones el porqué de esa ventana temporal, pero define la temporal. Entonces, como ven, a partir de un problema bien estructurado, que tiene muy bien identificado cuál es la causa o el efecto que quiere averiguar, se genera una pregunta de investigación. Ahora, vamos a hablar de la hipótesis. Como les decía anteriormente, muchos de esos proyectos no necesariamente necesitan una hipótesis, porque son proyectos que van a solucionar necesidades insatisfechas o vacíos de información, ¿sí? Entonces les recuerdo, estamos hablando de hipótesis desde el marco investigativo, del marco lógico investigativo científico, no la hipótesis que hablábamos del marco lógico del método, en el cual era un criterio de riesgo para la ejecución del proyecto. Acá estamos hablando desde el marco de la lógica de la investigación científica. ¿Listo? En ese marco, una hipótesis es un supuesto escrito a manera de afirmación que busca dar explicación a un hecho, fenómeno, observación o problema. Eso es una hipótesis, ¿sí? Es lo que suponemos que da explicación a algo que yo veo. Y que si esa hipótesis está bien redactada y bien pensada, debe proporcionar predicciones falseables. ¿Qué quiere decir falseables? Que yo las pueda contradecir, o sea, que yo las pueda negar o afirmar, ¿cierto? Que yo lo pueda saber si son falsas o verdaderas, ¿cierto? Y que guarda una relación causa-efecto con la hipótesis, es decir, que dado la hipótesis, entonces se predice algo, ¿sí? Dado que se supone algo, entonces ocurre lo otro, ¿sí? Y además hay otra cosa. Si uno plantea una hipótesis que no tenga hipótesis alternativas, pues no hay necesidad de hacer la investigación. ¿Por qué? Sencillamente porque si es la única hipótesis, pues es la única explicación posible al fenómeno o hecho observado. Entonces, pues no necesito investigar nada porque ya sé qué es esa. Y pues generalmente cuando pasa eso es que está mal planteado. Hay múltiples hipótesis para el mismo hecho, ¿sí? Y lo que uno quiere es validar a través de la experimentación, de la investigación, de los hechos y de la observación de los fenómenos, quiere contrastar esas hipótesis y saber cuál realmente está siendo el supuesto que explica lo que yo veo. Entonces vamos a ver. Bueno, vamos a ver unos ejemplos, pero bueno. Me han hecho esta pregunta y era lo que hablábamos tal vez en la retroalimentación pasada. ¿Cuál es la mejor hipótesis? Pues es aquella que proviene directamente de la teoría, o sea, del marco conceptual donde ya por múltiples pruebas, ¿cierto? Ciertos supuestos se han mantenido y de hecho algunos se han vuelto hechos, ¿cierto? Como la gravedad, por ejemplo, ¿sí? La gravedad, la fuerza de la gravedad era el supuesto de por qué, que explica por qué se caen las cosas. Esa hipótesis ha sufrido toda serie de pruebas durante más de 250 años, desde que Newton postuló que esa era la explicación para explicar por qué se caen las cosas, ¿cierto? Y ha sido probada de tantas formas y se ha sostenido lo suficiente para que se vuelva una teoría que explica los hechos generales, ¿no? Además las teorías explican hechos generales, no particulares. Y las hipótesis, toda hipótesis debe poder permitir que se generen predicciones,
que puedan ser probadas mediante experimentos o datos observacionales. No todo hay que hacer experimentos, pero hay datos observacionales. Entonces era aquí como les contaba yo en la primera clase sobre, por ejemplo, la hipótesis de la teoría de la relatividad de Einstein, donde se comprobó por un dato observacional, ¿cierto? Cuando vieron cómo la luz en el eclipse, cómo la luz se curvaba al pasar por la luna, por la atracción gravitacional y bueno, lo que sí les había contado. Entonces, las predicciones deben poder ser probadas mediante experimentos o datos. Si las predicciones derivadas de mi hipótesis no pueden ser probadas mediante experimentos o datos observacionales, no es posible que la hipótesis esté bien formulada, ¿sí? Una cosa es que uno en el momento no tenga los elementos o las cosas que le permitan hacer el experimento, pero no quiere decir que el experimento no se pueda pensar y hacer, o sea, es decir, que porque todavía no hayamos pensado que el experimento toca esperar, digamos, a comprobar si las bacterias son producto de la evolución terrestre o extraterrestre, y una vez, pues si yo voy y la predicción es, si son extraterrestres, deben haber bacterias en otros planetas cercanos a la Tierra, entonces digo, me voy a Marte y voy y saco Tierra y reviso si hay bacterias, entonces el origen de las bacterias no es únicamente terrícola, sino también es extraterrestre, ¿cierto? Y que yo, porque no tenga la nave espacial que me permita ir hasta Marte, no quiere decir que no pueda falsear la predicción. Lo único que puedo hacer es no hacer el experimento. Es más o menos lo que pasó también como les contaba con Einstein, que él tuvo que esperar hasta que ocurriera el eclipse para poder probar su teoría de la relatividad. Bueno, entonces toda hipótesis parte de investigación, y de hecho toda pregunta de investigación parte de una observación. Entonces acá vamos a dar un ejemplo puntual. Una observación es que en los mamíferos, una vez el tiempo de crianza es superado, las crías abandonan el cubil de forma sesgada por el sexo. ¿Quiere decir de forma sesgada? Que a veces se van distintamente los machos que las hembras, ¿sí? O sea, las crías hembras o machos, algunas se quedan, en algunos mamíferos se van los machos pero no las hembras, en algunos se van ambas, se van los machos y las hembras, en otro viceversa. Pero hay un sesgo donde es el sexo, parece que es el que hace. Entonces una hipótesis para explicar esto, el por qué las crías abandonan el cubil, pues bueno, no es una, son tres. Entonces la primera es, las crías masculinas abandonan el cubil para evitar competir por recursos. La dos es que las crías masculinas abandonan el cubil para poder evitar competir por la pareja reproductiva. Y las crías masculinas abandonan el cubil para evitar la endogamia, ¿cierto? O sea, el entrecruzamiento entre padres, hermanos y demás. Entonces, las predicciones de cada una de estas es que para la primera, para la del abandono por evitar recursos, es que los recursos, la predicción es, quiere decir esto, como es causa-efecto, es si las crías masculinas abandonan el cubil para evitar competir por recursos, entonces, predicción, los recursos, por ejemplo la comida, son limitados y están asociados al lugar del nacimiento. Si mis datos muestran que no, que los recursos no están asociados y no son limitados, pues lo que quiere decir es que la hipótesis, al yo falsear esa predicción, quiere decir que la hipótesis de evitar competir por recursos no es la hipótesis que está explicando el por qué se van. ¿Listo? 2. Las crías masculinas abandonan el cubil para evitar competir por una pareja reproductiva. Entonces, la predicción es, si es por evitar o competir con una pareja reproductiva, los machos expulsan a los machos jóvenes y las hembras a sus hijas para evitar la competencia por pareja reproductiva. Es decir, para que yo no compita, ¿cierto? O sea, que no hayan más machos quitándome a mis hembras o hembras quitándome a mis machos. Entonces yo a cada uno de ellos lo que hago es desplazarlos,
¿sí? Entonces una de estas, la predicción, la hipótesis no se cumpliría si yo observo con mis experimentos o con mis datos observacionales que no, que realmente los papás de los machos y las hembras no expulsan a sus hijos. Ellos están yendo, pero no porque los estén obligando, ¿cierto? Pensemos en nuestra sociedad, nosotros los micos de piel lisa, ¿sí? No, difícilmente la mamá uno, y más en la cultura colombiana, lo echa. Ahí pasa, obvio, pero en general hasta los 30 y 40 he visto casos de que están ahí, ¿no? Viviendo porque nunca le están diciendo váyase. Entonces, si yo observara eso, pues no estoy hablando de competir por pareja reproductiva. Y es más, porque para nosotros culturalmente, ¿sí? No peleamos por parejas dentro de los grupos familiares, sino vemos hacia afuera, ¿no? Entonces ahí no estaría compitiendo. Y 3, las crías masculinas abandonan el cuir para evitar la endogamia, o sea, para evitar que se entrecrucen entre familiares. La predicción sería que los padres del sexo opuesto, o sea, las hembras, son el estímulo para que las crías jóvenes de cada sexo abandonen el cuir. Es decir, el estímulo que hace que yo me vaya es mi mamá. Y si yo tengo una hermana, sería mi papá. ¿Sí? El estímulo puede ser muchas cosas. Y acá es una predicción amplia. El estímulo puede ser agresión, puede ser olor, puede ser territorialidad, puede ser muchas cosas. ¿Sí? Que hace el sexo opuesto al mío para que me vaya. Entonces, esta es la forma en la que uno debe plantear una investigación cuando maneja el método hipotético deductivo, ¿sí? Que a partir de la postulación de hipótesis yo deduzco cuál es el supuesto, o sea, la hipótesis que mejor explica mi observación. ¿Listos? Bueno, y finalmente la justificación de investigación. Eso es muy importante. La mayoría de las justificaciones que leí, nada que ver. Acá tienen que ponerle mucho énfasis porque esto es lo que hace que un proyecto se apruebe o no muchas veces. Si uno ve el título, pero luego de que quiere que me convenzan. Esta es la parte de convencer a la persona. Entonces acá se describen las razones por las cuales se realiza la investigación y sus posibles aportes desde el punto de vista teórico o práctico. O sea, ¿por qué es importante que yo haga eso? ¿O no es importante que yo haga eso? Bueno. Entonces acá yo les recomiendo que contesten las siguientes preguntas cuando estén elaborando su justificación. ¿Cómo vendo mi proyecto? ¿Cierto? O sea, ¿de qué manera lo estoy promocionando? Es acá en el momento en que yo digo, es que mejor es mi proyecto, mire, esto le va a solucionar la vida, además de eso le va a ayudar a hacerse rico y, mejor dicho, como un televentas. Acá es en esta parte. En esta parte es donde uno tiene que empezar a mirar cómo con razones y argumentos, ojo, donde también se tienen que citar y sustentar el por qué la importancia de mi proyecto. Y además es el momento en el cual convencemos al otro de que apoye nuestro proyecto y no otro, ¿sí? Entonces acá tenemos que mostrar por qué no nuestro. Uno lo puede hacer de forma comparativa, ya sea mostrando iniciativas pasadas o haciendo como lo veíamos en el planteamiento del problema, dando el contexto de la problemática de la situación actual y mostrando el valor, digamos, diferencial que hace que mi proyecto tenga pertinencia más que otros. Entonces, la justificación es cómo vendo el proyecto. Muchos escribieron otro planteamiento del problema o una introducción y nadie justificó. O sea, ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Qué lo hace interesante? ¿Sí? ¿Qué lo hace innovador? Y muchas veces es esto lo que hace que ustedes ganen o pierdan una convocatoria, una licitación, ¿sí? Y es porque está mal justificado. Y hace que pierda todo el valor, así sea un muy buen proyecto y muy importante, no lo supo vender. Bueno,
ese era el tema que les traía para hoy. Espero les haya quedado claro y si no, pues ahorita en la noche nos reunimos nuevamente y aclaro todas las dudas e inquietudes que tengan. Sé que algunos ya han empezado a reevaluar el proyecto como lo tenían y la idea es que en esta retroalimentación podamos hablar y ajustar lo que necesiten. Nos vemos esta noche.